Cándido Fabré, músico de origen campesino, conocido por sus conciertos interminables en carnavales de pueblo, protestó a través de sus redes sociales contra funcionarios del Ministerio de Agricultura que le habrían negado heredar la tierra de sus padres. Esto fue lo que dijo Fabré. Acabo de recibir una notificación del Ministerio de la Agricultura aquí en San Luis. Por supuesto no voy a hacer muy largo este momento. Sí les quiero decir que esto duele, porque me doy cuenta que como la palabra desalojo ya en este país, yo creo que no cabe, pero me desalojaron de algo que por historia me toca por derecho. Yo soy el heredero. Aunque en este caso las autoridades argumentaron que había incongruencias entre el apellido de Fabré y el de su padre, la denuncia ha reavivado el debate sobre la propiedad de la tierra en Cuba. Para desalojar a Fabré, explica el jurista Alberto Méndez Castelló, los funcionarios aplicaron el Decreto Ley número 125, régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios, promulgado el 30 de enero de 1991 por el entonces presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro. Esta norma determina quiénes pueden heredar y poseer tierras y bienes agropecuarios en el país. Incluso si Fabré no tuviera incongruencias con su apellido, según este decreto, para heredar tendría que cumplir otros requisitos. En tanto, el Ministerio de la Agricultura adjudica única y exclusivamente la posesión de la tierra y otros bienes que pertenecieran a un agricultor fallecido, en su totalidad o partes iguales, a aquellas personas que fueran hijos, padres, hermanos, cónyuges, o que puedan demostrar otro parentesco con el propietario difunto, siempre y cuando el heredero haya trabajado la tierra en forma permanente y estable desde 5 años antes de la muerte del causante. O sea que Fabré tendría que haberse dedicado no a la música y la improvisación, sino al cultivo de la tierra. Pero bueno, todavía Fabré tiene esperanza, al menos cuando canta. Deja que Raúl se entere. Ahora bien, si dado el caso a usted, que no es Fabré, cumple estos requisitos porque suele cultivar la tierra a heredar, puede terminar perdiéndola o en realidad cediéndosela al Estado por razones de utilidad pública o interés social. En el actual contexto de crisis económica y de migración que supera con creces a las anteriores, la Asamblea Nacional Cubana aprobó por unanimidad a mediados de diciembre de 2022 la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o interés social que entró en vigor el 29 de mayo de 2023 tras ser publicada en la Gaceta Oficial de la República. La ley es pertinente en casos donde por necesidad pública impostergable el Estado se ve necesitado de tomar bienes del patrimonio de una persona para colocarlos en función del interés social. La nueva ley y la vieja trampa. Desde que en el calendario legislativo se anunciara la también conocida como Ley de Expropiación Forzosa, muchos cubanos expresaron dudas, preocupaciones por la posible pérdida de sus propiedades dentro de la isla. Sin embargo, como alerta el medio independiente El Toque, el gobierno cubano no necesita de la Ley 159 para expropiar bienes, ya que lo ha podido hacer a lo largo de décadas. En los últimos 4 años, por ejemplo, amparado en la Constitución de 2019, pero antes en la de 1976 y en la derogada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Incluso, según un reporte de Cubanet, mediante las leyes 851 del 6 de julio de 1960 y 890 del 13 de octubre del mismo año, fueron expropiados en su gran mayoría ciudadanos cubanos y estadounidenses, aunque también los había españoles, canadienses, ingleses, polacos y de otras naciones que fueron despojados de sus bienes, entre los que se encontraban más de 150 centrales azucareros, así como empresas constructoras y de materiales de la construcción. Cuba Debate, de hecho, aseguró que la nueva no es una ley para expropiar, porque hoy se puede expropiar sin su existencia a partir de la realidad del ordenamiento jurídico. Según razonan expertos, esta nueva ley, que regula lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución y establece un marco legal para el proceso de expropiación, la determinación de su utilidad, las garantías y el procedimiento y la forma de indemnización, parece estar más dirigida a ofrecer garantías a los inversores extranjeros y a facilitar los planes de desarrollo turístico del gobierno cubano. Así lo considera la revista Asuntos Exteriores de Latinoamérica. En ese contexto llama la atención la reciente oferta de arriendo de tierras cubanas a empresas de Rusia
para explotar por un periodo de 30 años. Funcionarios insisten en que la nueva ley de expropiación busca fortalecer la forma de indemnización y sus criterios de determinación, otorgando garantías y postulando la seguridad jurídica al propietario y al derecho del bien que será objeto de expropiación. Pero, ¿esperan los cubanos realmente que este nuevo barniz legal les dé seguridad sobre sus propiedades privadas? Aunque ahora el Estado tenga la obligación de compensar, el extenso historial de confiscaciones habla por sí solo. Quienes salían del país en estampida por la persecución del régimen a la actividad económica privada han sido tradicionalmente afectados. La vigencia de las regulaciones, como la Reforma Urbana de 1960 y la Ley 898 del 61, permitió durante años que quienes fueran declarados emigrados perdieran sus propiedades. Los inmuebles podían transmitirse a los ocupantes que permanecieran en el país siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en la legislación. En la práctica, la Ley 898 favorecía la nacionalización mediante la confiscación a favor del Estado de los bienes, derechos y acciones de quienes se ausentaran con carácter definitivo del país. Con el paso de los años, sin mermar la efervescencia revolucionaria, en 2011 el Decreto Ley 28, al modificar el artículo 81 de la Ley General de Vivienda, estableció que la vivienda de residencia permanente cuyo titular haya salido definitivamente del país es confiscada por el Estado. Y aquí venía la trampa. Lo regulado implica que, aunque el Estado no se quede con el inmueble tras la confiscación, el propietario original sí pierde la titularidad de su vivienda, una vez que es declarado emigrado. Asimismo, está todavía fresca en la memoria colectiva la Operación Maceta, establecida en 1993 con el objetivo de confiscar mercancías de personas que se habían enriquecido por hacer negocios. Más fresco aún está el caso de habitantes de un pueblo pesquero en la provincia de Holguín que fueron forzosamente desalojados de sus viviendas para dar espacio a un plan de hoteles de lujo y nada menos, un campo de golf. Igualmente, en la zona donde confluyen la playa más conocida de Cuba, Varadero, y sus mayores reservas de petróleo, se erigía el vecindario Finca Cadena, hasta que en julio de 2019, varios funcionarios del gobierno municipal visitaron el lugar y anunciaron el comienzo de los traslados de sus pobladores porque allí el turismo y la explotación petrolera son las prioridades. No muy distinto fue para los pobladores de San Pedrito, en Santiago de Cuba, reubicados a raíz de la construcción de la Avenida Patria que conduce al cementerio de Santa Ifigenia. Aunque en el momento en que se hizo la mudanza no existía confirmación oficial de que la Avenida Patria fuera concebida para acoger la procesión del féretro de Fidel Castro hasta la necrópolis, finalmente la hipótesis tuvo sentido. Al amparo de la nueva ley se establecen 19 causas de expropiación y se detallan los casos en los que es lícito expropiar y los pasos del proceso. Aunque se ha dicho que la ley refuerza el régimen jurídico de la expropiación forzosa en Cuba y por otro lado completa derechos y garantías de las personas frente a las posibilidades expropiatorias del Estado, no hay mucho que pueda hacer un ciudadano susceptible a la expropiación. Por otra parte, el artículo 430 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico declara que si los bienes objeto de la expropiación hubieran de destinarse a la ejecución de planes de obras públicas, de construcción de viviendas o para el desarrollo económico, educacional y cultural del país, o que interese a la defensa o seguridad del Estado o cualquier otro fin social, la oposición, como cuestión de fondo, solo podrá basarse en ser el precio ofrecido inferior al valor real de los bienes o no ser equitativa la compensación ofrecida en relación a la utilidad que le reporten al expropiado. En fin, vamos a dar una vuelta para que se vaya lo malo. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.